Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande. Grande es tu fidelidad. Sí es. Grande es tu fidelidad. Grande. Sí, Señor. Grande sí. Es tu fidelidad. Oh, Señor. Oh, aleluya. Vamos, iglesia. Adórale. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Bendito seas. Oh, bendito seas, Señor. Aleluya. Oh, Dios. Oh, Señor. Ayúdame a ser tan fiel como tú lo eres conmigo, Señor. Puedes declarar esto al Señor. Dile, Señor, ayúdame a ser tan fiel como tú lo eres conmigo. Qué gran desafío, bendito el nombre del Señor, en devolverle al Señor todas aquellas cosas que Él manifiesta para nosotros. Él es amor, nosotros tenemos que manifestar el amor de Dios en nuestra vida. Él es fiel, tenemos que manifestarle en todas nuestras acciones fidelidad al Señor. Siéntense, por favor, bendito el nombre del Señor. Quiero que mantengan su Biblia abierta en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, versículos 12 al 22. Y vamos a incluir también ahí el versículo 29. Manténganla allí. En su momento vamos a considerar este pasaje. Hoy quiero hablarles acerca del compromiso. Acerca del compromiso. Quiero hablarles de compromiso compasivo. Diga, compromiso compasivo. ¿Están conmigo? Repítalo. Compromiso compasivo. De eso vamos a hablar esta mañana. Gracias al Señor por todos los que hemos desafiado el clima y estamos aquí en la casa del Señor bien temprano este domingo. Tres palabras que me han seguido toda mi vida. Me acompañan y me estimulan a seguir al Señor. La primera palabra es involucrar, la segunda palabra es compasión y la tercera palabra es compromiso. Así que estamos hablando de involucrar, compasión y compromiso. Cuando tú combinas esas acciones, te lleva entonces a resultados extraordinarios. Es la combinación, es como una fórmula, y cuando combinas todo eso, entonces los resultados que vienen a continuación son verdaderamente extraordinarios, maravillosos. Estas palabras descriptivas las desarrolla en su narración el evangelista Mateo en el capítulo 9, versículo 36, cuando viendo al Señor relata lo siguiente: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. De manera que aquí nos presenta a un Jesús involucrado. ¿Dónde estaba? Estaba entre la gente, entre las multitudes. No era un ser aislado de la realidad, estaba allí observando. Y dice que al ver las multitudes
sintió compasión y finalmente el Señor terminó comprometido con las situaciones de esas personas. 3 acciones gramaticales nos dejan ver estos resultados: ver, sentir y hacer. Esto tiene que darse en estos 3 términos. No estar los 3 es no llegar a una acción y por lo tanto a un resultado que pueda ser satisfactorio. Este es el compromiso. Hay que ver, observar a la gente, hay que sentir lo que están viviendo y luego entonces tenemos que hacer, comprometernos a hacer que allí haya un cambio en esa realidad en que vive la gente. De manera que mi propósito este día es exhortarte. Diga, el pastor me va a exhortar. Algunos toman esta palabra mal, pero lo que quiero es motivarlos. No los voy a regañar. Exhortación no tiene nada que ver con regaño ni con insulto. Así que lo que quiero es motivarte a que puedas entrar en una acción en favor de otros. La sociedad en la que vivimos se ha ensimismado. Cada quien busca un bien personal. La Biblia va contra eso. La Biblia nos manda a comprometernos con otros, especialmente por el momento coyuntural en que atravesamos hoy, donde se requiere hombres. ¿Dónde están los hombres aquí? Levanten su mano. Qué bueno, bájenla. ¿Dónde están las mujeres? Necesitamos hombres y mujeres. Mira, qué bueno, las mujeres están mosca. Así que hombres y mujeres, ¿dónde están? Ah, gloria a Dios. Se involucren, se compadezcan y se comprometan por otros. Y yo quiero darle un fundamento, una base bíblica a esto que quiero presentarles. Y he encontrado un ejemplo bíblico de involucrarse y comprometerse. Es la historia de un niño. Fíjense cómo comienza la historia de un niño llamado Samuel, que fue llevado a la casa de Dios para acompañar al sacerdote Elí. Y lo que la historia nos dice al final es que Samuel terminó comprometido. Quizás él no tenía una idea clara de por qué y para qué estaba allí, porque se presume que entró allí al templo a los 8 años de edad. ¿Y para qué estoy aquí? Pero en la medida en que él comenzó a relacionarse con las cosas del templo y con las realidades de la gente, entonces termina involucrado, profundamente comprometido. Ahora, hubo algunos elementos clave, que es los que vamos a identificar hoy nosotros, ustedes y yo, para que esto ocurriera, para que se diera en la vida de Samuel estos resultados. Conseguí 3 clave, que esa es la denominación que les voy a dar para que ustedes que están anotando, están tomando sus apuntes, lo vean desde ese punto de vista. Claves para el compromiso compasivo. Y como ya les pedí que tuvieran su Biblia abierta en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 22, y vamos a tratar también el versículo 29. Debes mantener tu Biblia abierta allí, por favor, para que me vayas siguiendo. No voy a leer el pasaje porque lo voy a ir desarrollando en la medida en que descubra la clave. Así que son 3 claves que nos van a conectar con eso que llamamos hoy compromiso compasivo. La clave número 1 tiene que ver con las situaciones del entorno. ¿Qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor? ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Qué es lo que está pasando en mi barrio u urbanización? ¿Qué es lo que está pasando en mi país? Eso tiene que ver con las situaciones del entorno. Tiene que ver con lo que yo llamo el drama social. ¿Qué es lo que está pasando socialmente? Con lo que directa o indirectamente estoy amenazado, por un lado, o puedo tener una respuesta para ayudar a cambiar ese entorno. Les estoy hablando de un desafío. Y los desafíos nos mueven de nuestro status quo, donde nos sentimos cómodos. Por eso es bueno tener desafíos en la vida. La gente que está desafiada siempre está activa
está tratando de buscar soluciones a aquello que lo compromete. Ahora, veamos el contexto en que se movía no solamente Samuel, sino que se movía la ciudad y que se movía el ministerio incluso. La primera situación que encontramos aquí de ese entorno, yo la he denominado la inmoralidad sexual y la encuentro en los versículos 22 y 23. Elí ya era muy anciano, escuchen, y oía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Mire usted el drama tremendo de esto, versículo 23. Él les preguntó, ¿por qué hacéis semejantes cosas? Yo oigo de todo este pueblo acerca de vuestras malas acciones. Imagínense ustedes este cuadro terrible de inmoralidad. ¿Quiénes estaban involucrados en esto? Nada menos y nada más que los hijos del pastor. Contextualizando. Los hijos del sumo sacerdote eran los que hacían tremendas faltas a la moral e incluso al respeto de su padre. Quiere decir entonces que personas formadas dentro de un ambiente, vamos a llamarlo religioso, donde se encumbran todas aquellas conductas que tienen que ver con la moral, ahora están haciendo totalmente contrario a lo que le enseñaron. Y esto revela indudablemente un efecto al mismo entorno negativo. Si habían jóvenes, por ejemplo, que eran muy conservados porque su familia los había orientado de alguna manera, el mal ejemplo de estos jóvenes estaban afectando también el comportamiento de otros. Eso es lo que llamamos daño colateral. Uno tiene que pensar muchas veces sobre sus acciones y pensar cómo mis acciones pueden afectar a otras personas o cómo mis acciones o conductas pueden bendecir a otras personas. Puede haber un bien colateral, ¿están conmigo, verdad? Por lo que por nuestro comportamiento y por nuestro testimonio podemos crear un bien colateral, pero si es malo, indudablemente va a haber un daño colateral. Y lo que encontramos aquí es un daño colateral. Esto que encontramos aquí está latente, escuchen bien, latente en nuestro entorno actual. Estoy trayendo de esta historia a contextualizarlo a nuestra realidad hoy. No me voy a quedar en la historia bíblica. Yo lo que quiero es traer eso a ti y a mí para ver cómo, si nosotros estamos observando bien nuestro entorno, estamos observando la conducta ajena y ver de qué manera terminamos nosotros ayudando o resolviendo el asunto. De verdad que la situación que se vive hoy en nuestra sociedad de la inmoralidad sexual es increíblemente extrema. La agenda LGTB y súmele, involucran una serie de comportamientos a nivel sexual en nuestra sociedad. Tú ves una película, ves un programa, ves una novela y siempre va a haber un elemento inmoral allí, que va contra los sanos principios de la familia, los sanos principios del matrimonio y que están de alguna manera horadando, golpeando a la familia. ¿Cómo unos padres podemos bregar con estas situaciones para orientar a nuestros hijos que lo que estás viendo no es correcto, ¿ya? Pero esta es una cosa que es como un bombardeo. Nuestros hijos están rodeados de malos ejemplos. Y eso pasó en esa historia y eso está pasando en este tiempo. Por lo tanto, y es bien importante que en lo personal, pero que también en lo familiar, padres y madres, estemos muy alerta sobre el cuidado que debemos tener de nuestros hijos en cuanto a su orientación sexual, la cual está siendo minada en este tiempo. Pero eso no se queda allí solamente. Los hombres, las mujeres, los adultos, también estamos siendo bombardeados por este
conocimiento o desconocimiento de la inmoralidad en nuestro tiempo, donde todo parece ser permisivo. Lo que se busca en este sistema es que las cosas normales o las cosas anormales se vean normales, como algo común y corriente. Es un gran desafío realmente. La otra cosa que encuentro en este pasaje y que es el resultado de lo primero es la disfuncionalidad familiar. Cómo el comportamiento de alguien puede afectar a la familia como tal. La palabra disfuncional nos dice acerca de una familia que no funciona, es decir, que presenta dificultades en el ejercicio de los roles, en las funciones que deben cumplir. Hay un desorden, pues, en la familia. Y ese desorden puede comenzar por algún miembro de la familia que no está haciendo las cosas bien. Y esa persona genera un conflicto a nivel familiar, de manera que otros en la familia también comienzan a tener comportamientos que no son de una conducta deseable. Aquí tenemos al padre, por ejemplo. ¿Y quién era el padre? Era un líder religioso. Una persona cuya responsabilidad moral y espiritual estaba frente a una sociedad que le demandaba eso precisamente. Pero aquí tenemos lo que dice la palabra de Dios, versículos 22 y también el 29. Elí era ya muy anciano y oía todo lo que hacían sus hijos en todo Israel. Yo oigo de todo este pueblo acerca de vuestras malas acciones. La pregunta es, si oías, ¿qué hacías? Hay una omisión, la cual no permitía la corrección. Cuando tú omites, no puedes corregir aunque sepas lo que está pasando. Como decimos en este país, hacerse el loco. Quizá por falta de autoridad, por temor a los hijos, en fin, por cualquier cosa. ¿Qué vemos a nuestro alrededor? De esta lección del comportamiento de Elí, nosotros podemos hacer un contracomportamiento. ¿Están conmigo? Si Elí se hacía el loco, quiere decir que nosotros tenemos que cambiar esa realidad y ser más responsables para corregir a tiempo y que las cosas no lleguen a un extremo donde toda una sociedad se sienta afectada. El pueblo lo sabía, se lo decían a Elí: mira, tus hijos andan por ahí vagabundeando, como decimos en este país. Andan haciendo cosas malas, él lo oía. De manera que él tenía que hacer algo. ¿Qué haces tú cuando escuchas algo negativo en tu familia? Tu padre, madre, incluso hijos adultos, ya con cierto basamento conductual bueno. ¿Qué hacer? No, tenemos que responder a esa realidad. Así que el desconocimiento voluntario de lo que está pasando es pecado. Es decir, no estamos haciendo lo correcto. La pregunta que te hago hoy es: ¿qué ves a tu alrededor? ¿Qué es lo que estás viendo a tu alrededor? Y voy a ir un poco más íntimamente. ¿Qué es lo que estás viendo dentro de tu familia? ¿Qué estás viendo en tu casa? Hay una falta en el orden en la familia. Los roles están distorsionados. ¿Qué vemos hoy? Comúnmente, incluso para vergüenza nuestra en la iglesia evangélica, vemos divorcios cada día más. Y en la sociedad en general, niños que ya se gobiernan, hoy hay dos nombres para ellos: niños de la calle o niños en la calle. Ambas conductas son negativas. Madres que están criando a sus hijos en la soledad. Y hay un gran mal social también que afecta en esto, y es la migración. La migración ha traído gravísimos problemas hacia adentro de la familia. Un hombre se va del país y dura yo no sé cuánto tiempo por allá. Una madre se va y le deja a los nietos a la abuelita. Hombres criando hijos. Y es una verdadera situación que genera muchos males a la familia. Si hablamos de desintegración de la familia, la migración ha colaborado mucho en eso. Tristemente, esa es
la situación. ¿Qué otra cosa encontramos en esta primera clave? Malestar social. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Ya esto se salió de control. Ya no era un problema hacia adentro de la familia, sino que ya era del conocimiento de toda la gente. El malestar social, ¿qué puede traer? Un descenso conductual. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas ya van a ver las cosas más ligeramente y se sienten con el derecho de hacer lo mismo que los demás están haciendo. Lo que viene de arriba hacia abajo, lo que viene de arriba debe ser bueno. Y cuando hablo de arriba no estoy hablando del cielo y de Dios, estoy hablando de los que están en situaciones prominentes. Si los padres no estamos haciendo bien las cosas, hacia abajo no esperemos que los hijos lo hagan bien. Si los gobiernos o las autoridades no están haciendo bien las cosas, no esperemos que el pueblo lo haga mejor que ellos. Porque está habiendo una afectación hacia abajo, un malestar en la sociedad. Quiero decirles que en este tiempo en que vivimos, hay una gran parte, y debemos dar gracias a Dios y que eso se mantenga, hay un gran malestar social. La gente está criticando y se siente mal porque gente con autoridad no está haciendo las cosas correctamente. Y eso puede ser a nivel político, a nivel social, a nivel de la iglesia. Si nosotros como líderes no estamos manejando correctamente nuestra conducta, va a haber un malestar en la iglesia. Va a haber murmuración, comentarios. Y eso no es nada bueno para la salud de una iglesia. El Señor viene por una iglesia limpia y sin manchas y sin arruga. Viene por una iglesia que esté en el nivel que Él quiere y no en el nivel en que nosotros queramos colocar su iglesia. Porque esta iglesia no es tuya, esta iglesia es del Señor, es la esposa del Cordero y por lo tanto debe subir su nivel siempre. Cuando el ejemplo de los líderes es malo, el pueblo entra en una completa anarquía o desorden. El sabio Salomón en su libro de Proverbios 29:12 dice, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Fíjate que la palabra impío en una connotación especial que me gusta a mí es alguien que no conoce a Dios. Un impío es aquel que no conoce a Dios. Y si Dios no está en nuestra noticia, seremos los humanos más fracasados de toda la historia. Anote esa frase. Clave número 2. A mí me encanta llegar a la clave número 2 porque la clave número 2 me da un cambio. Hay un cambio porque en la primera clave que estamos viendo, un desorden terrible. El entorno en que Samuel se desenvolvía era totalmente pecaminoso, aun cuando estaba dentro del templo. Porque el primer responsable era precisamente el sumo sacerdote, por omisión. Y ese entorno no era nada bueno. Pero aquí viene un cambio, diga cambio. Se necesitan cambios para poder lograr mejorar una situación. Y esta clave número 2 la he llamado el llamado de Dios. Entramos en el capítulo 3, versículo 10. Escucha bien esto. Cuando existen crisis generalizadas, Dios llama a hombres y mujeres sensibles para actuar. Quiero repetir esta frase porque es muy desafiante también. Cuando existen crisis generalizadas, Dios llama a hombres y mujeres sensibles para actuar en favor de un cambio. Y un ejemplo interesante que encontramos aunado a lo que estoy hablando es la historia interesante de los jueces de Israel. Saben que hay un libro en la Biblia que se llama Jueces. Bueno, es la historia de diferentes hombres de Dios que Él levantó en medio de una situación grave de la nación. Bien sea idolatría, bien sea la amenaza de un ejército extranjero, en fin, pero Dios levantaba a alguien que se les llamó jueces
para atender esa crisis. Ese contexto se da en la historia de Israel, donde no había reyes, y entonces los jueces aparecen como libertadores que salvarían al pueblo de la esclavitud. Es un papel interesante que encontramos allí, como un ejemplo a esto de que cuando hay crisis generalizadas, entonces Dios levanta a alguien para producir un cambio. En ese tiempo de los jueces, Israel estaba completamente desorganizada, un desorden total. Sus instituciones estaban aún sin definir y numerosas potencias entonces amenazaban constantemente con invadirlos y esclavizarlos. Déjame decirte esto, ningún juez llegó a ser jefe supremo porque su función no era lograr la unidad definitiva, sino resolver un problema puntual. La unificación definitiva habría de venir después que apareció la figura de los reyes de Israel. Quiere decir con esto que Dios puede levantar a cualquier persona para resolver una situación puntual. Es una entrada y una despedida. Yo veo a los jueces en esos términos. Entrada y despedida. Él entró para resolver. Todo está resuelto, me retiro. Porque había una rotación de jueces según el momento y los tiempos. Y eso me parece a mí interesante. Lo que quiero decirte es que tú puedes ser un actor para resolver una situación puntual. Y debes estar listo para eso. Pero para esto tienes que desarrollar observación, ver lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y entonces, bajo la guiatura del Espíritu Santo, actuar para producir un cambio. Ahora, si me preguntas, pastor, ¿qué se necesita para que esto ocurra? Bueno, en primer lugar, es saber oír a Dios. Estamos hablando del llamado. Aprender a oír a Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿De qué manera Dios se comunica? ¿Cómo puedo saberlo? Hay gente que no aprende. ¿Sabes por qué mucha gente no aprende? Porque habla mucho. Y el que habla mucho, poco escucha. A mí me incomoda, y perdonen que hable de esta manera personal, cuando yo estoy aconsejando a alguien y la persona me interrumpe y ya tiene la respuesta, yo digo, bueno, este señor no necesita ayuda. Ya lo sabe todo. Toca al que está a tu lado y le tenemos que aprender a oír. Vamos a darle más fuerza a eso. Tenemos que aprender a escuchar. Dale más fuerza. Yo no sé cuántos de ustedes han aprendido a orar y a callar. Cuando ores incluso, ora, pide y ten tiempos de relajamiento. A ver qué escucha tu corazón. Porque no siempre Dios nos habla, José, ¿cómo estás? Bien, Señor, ¿y tú? No siempre es así. De hecho, a mí nunca, yo no he oído la voz de Dios. Pero sé cuándo es Dios. Entonces, guarda silencio. Ya tú hablaste, hablador, habladora, ya. Y escucha al Señor. Hay gente que dice, no, oré una hora hablando, compadre. ¿Y cuánto tiempo apartaste para escuchar? Hay gente que ora mucho, pero esa gente que ora mucho en las historias personales de grandes hombres de Dios, del tiempo pasado y de este tiempo, eran personas que se metían en ayuno por tiempo, pero todo el tiempo no estaban ahí hablando con Dios en esos 43, 4, 5, 7 días que estaban allí. Tenían tiempo de silencio para percibir la presencia de Dios y qué es lo que Dios quiere decirme. Quiero que anotes que esto es muy importante. Guarda silencio y oye, entonces hay revelación. La revelación va a llegar cuando tú guardes silencio. Y esto ocurrió en medio de esa crisis que vimos anteriormente. Jehová llama a Samuel y pasó lo siguiente. Jehová llamó a Samuel y él respondió. Escuchen bien, miren cómo se da todo este proceso. Jehová llamó a Samuel y él respondió. Simplemente, heme aquí,
y corrió a Elí diciendo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó, era obediente. Y Jehová volvió a llamar, Samuel, Samuel. Se levantó nuevamente y fue a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí le respondió, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte, es la segunda vez, bendito sea Dios. Samuel todavía no conocía a Jehová, mire lo interesante. Samuel no conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová le había venido aún. Aún no le había sido revelada. Jehová llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y fue a Elí y dijo, heme aquí. Este viejito ya, Elí era un anciano. ¿Para qué me has llamado? Entonces Elí se le encendió el bombillo y entendió que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y sucederá que si te llama, dirás, habla Jehová que tu siervo escucha. La voz de la experiencia, ¿verdad? A pesar de la edad de Elí, pero él había tratado con Dios y Dios con él, y de alguna manera esa experiencia estaba, así que le da una orientación clave para que comience esta relación maravillosa entre el joven Samuel y el Señor Jehová. Así que el secreto es sencillo, queridos hermanos. Guarda silencio y escucha. Entonces hay revelación. Y por eso es que muchos no agarran el mensaje en el culto, porque hablan mucho y no están escuchando al predicador. Los estoy viendo. Dale un aplauso al Señor este día. Gloria a Dios para siempre. Guardo silencio y oigo, entonces hay revelación. Esto es lo que yo llamo un trato de Dios. Más que escucharle es conocerlo y eso es intimidad. La intimidad se da en el encuentro. Y no en el encuentro, ¿cómo lo llamaría yo? Temporal, casual, como cuando tengo un problema y voy y oro. No, eso es otra cosa. Cuando hay intimidad, es un encuentro constante. Caminas con Dios, hablas con Dios, duermes con Dios, comes con Dios. Todo nuestro tiempo está ocupado en esa relación. Sabes que en este contexto de la gracia, el Señor está contigo todo el tiempo. ¿Lo sabías? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su corazón? Entonces, si el Espíritu Santo está en ti, todo el tiempo estás con Él. Amén. Por eso hay que vivir esta vida gloriosa. Escúchame, si tú estás consciente de que Dios siempre está contigo en la persona del Espíritu Santo porque vive en ti, tú no te vas a esconder para hacer las cosas. Porque Él está allí. Es más, Él te reprende. Cuando tú crees que puedes hacer las cosas malas, hay alguien que te causa un malestar adentro. Epa, ¿qué pasó? ¿Por qué haces esto? Está siendo redarguido. Una de las partes del ministerio del Espíritu Santo es redarguirnos. Y nos habla. O tenemos un lenguaje común donde el Espíritu Santo que mora en ti, ¿en cuántos mora el Espíritu Santo? Te está diciendo, epa, cuidado con eso. O ve y haz esto y haz lo otro. Está hablando a nuestro corazón. Y Jehová dijo a Samuel, escúchame bien esto, porque este es el nivel de intimidad. Escuchó, vino la revelación. Esto que voy a leer, capítulo 3, versículo 11, es la revelación. Jehová dijo a Samuel, he aquí yo voy a hacer algo en Israel, que a quien lo escuche le retiñirán ambos oídos. Ya entonces Samuel
entra en un nivel de intimidad, porque en la intimidad es que conocemos secretos. ¿Están conmigo, verdad? Cuando ya tú tienes un nivel de intimidad con alguien, bueno, ahí hay secretos. Y en este nivel, Jehová está dándole a entender cosas fuertes que van a ocurrir a Samuel. Estas palabras, queridos hermanos y amigos, tienen una alta significación, pues le está dando a conocer a Samuel sus planes. Eso es intimidad. Eso es intimidad. ¿Queremos nosotros conocer lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, con nuestra familia? Tiene que haber un nivel de acercamiento y de intimidad. Hay muchas cosas que generan distracción y estamos oyendo más a otros que al Espíritu Santo. Estamos más conectados hoy en día con algo que afecta nuestra conexión celestial. Las conexiones hoy en día con las redes sociales, y debo admitir que realmente es un gran problema que nos distancia muchas veces hasta de leer la palabra de Dios, de la oración. Vivimos con un celo, con una necesidad de nuestro teléfono, que cuando no lo tenemos nos sentimos. ¿Cómo te sientes cuando has dejado el teléfono? Cuando se te pierde el teléfono. Es como que si hubieses perdido a la novia o al marido. ¿Dónde estará este? ¿Eh? Y comienza a pedir ayuda por ahí, llámalo. A eso hemos llegado en este tiempo, a distraer nuestra verdadera conexión celestial, incorporarnos más a las conexiones de las redes sociales o a la internet. Y esto está causando un gran mal, ¿saben? Un gran mal en la vida espiritual y devocional del discípulo. Un discípulo, y es bien importante definir de manera constante esto, es alguien que es enseñado por un maestro y trayéndolo a nuestros tiempos de la antigüedad de lo que significaba un maestro. Prácticamente un maestro era una especie de ayo, alguien que estaba con el niño constantemente. Es como tomar de la mano de alguien y ser guiado. Ese era el significado de un maestro y un discípulo. De manera pues que esa conexión, tristemente, tiende a desmejorar. ¿Qué necesitamos entonces en esto de llegar a entender el llamado de Dios? Intimidad, una conexión con el Señor. Llegamos a la clave número 3. La clave número 3 la he llamado la disposición o disposición. Una palabra interesante. Textualmente, no dice acerca de la respuesta de Samuel al llamado. Cuando leas el pasaje completo de la primera vez que él respondió, heme aquí, habla Señor, que tu siervo escucha. Y a partir de ahí comienzas a leer, tú no encuentras en algún momento que diga Samuel, sí, lo voy a hacer. Y es interesante eso. ¿Fue algo automático? No, fue algo espiritual. Fue algo en que la misma revelación lo comprometió de inmediato. Él solo estaba escuchando. La única vez que él habla es, habla que tu siervo escucha. Lo demás fue escuchar, entender la revelación y el compromiso que ahora venía sobre él. De manera que implícitamente esto nos dice que la conducta de Samuel posterior a esa experiencia demuestra que él no solo escuchó, además se comprometió con Dios y con su pueblo. Y esa es la historia de Samuel. Por eso emerge esta figura maravillosa de Samuel en el Antiguo Testamento como un estadista, como un profeta, como un maestro, aconsejador de reyes, disciplinador de reyes, con la palabra de reprensión muchas veces.
Isaías capítulo 6 versículo 8, cito este pasaje porque es importante, porque tiene que ver con eso de oír la voz de Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero cuando tú lees ese pasaje vas a encontrar un diálogo entre Jehová e Isaías. ¿Y cómo vas a hacer las cosas? ¿Y qué debo hacer aquí? Comenzó a hacer preguntas, ¿ya? Para aclarar un poco más la revelación y el compromiso que él debía asumir. Samuel es un caso excepcional y maravilloso. ¿Qué nos dice realmente la historia de Samuel en su primer y segundo libro? Sencillamente, el resto de su vida evidenció su disposición. Nuestra vida, escúchame bien, debe ser una vida lineal. No una vida de bajas y subes y sigues. No somos seres perfectos, indudablemente. Pero si alguna vez en esta relación lineal con Dios bajamos, ese descenso debe ser un aprendizaje que nos lleve hacia arriba y continuemos linealmente. Lo que significa que la próxima vez que se te presente una tentación, una duda, no vas a descender, sino ya yo aprendí, sigo adelante. Amén. Como decía el apóstol Pablo, prosigo al blanco, al llamado de Dios. Para nosotros este es un tiempo en que debemos evidenciar nuestra disposición. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Congregación, esta mañana, ¿estás dispuesta a obedecer al Señor aun cuando no te parezca el asunto? Amén. Una obediencia total. Nunca decayó. Escúchame bien. Nunca decayó. Y eso tiene que ver con compasión. Él estaba realmente comprometido con Dios, pero también estaba comprometido con la gente. Tuvo compasión de ese pueblo. Capítulo 3, versículo 19. Samuel crecía, escúchame bien, Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras, bendito sea Dios. Qué genialidad de vida encontramos en Samuel. Por eso hablo de una vida lineal. Muchas veces nosotros somos tan de abajo y tan de arriba, tan de... Parece cuando le hacen un electrocardiograma a uno. Este hombre de Dios, bendito sea su nombre, dice que crecía. El compromiso, escúchame bien, el compromiso debe estar fundamentado en crecimiento. ¿Sabes por qué? Porque aquello con quien nos comprometimos o con qué nos comprometemos no siempre va a ser igual. Un ejemplo claro, el compromiso de un padre con su hijo, de la madre con su hijo. Cuando es un bebé, ¿de qué tamaño era el compromiso? Bueno, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, él no se puede valer por sí solo, entonces hay un gran compromiso. Pero cuando son adolescentes, oh, qué difícil. Así que hay que crecer con ellos para entenderlos y ayudarlos. Y muchas veces llegará el momento en que se casarán y van a tener sus problemas y entonces ahí hay que subir un poco más, hay que crecer con ellos también para ayudarlos en esas situaciones. Está claro el ejemplo, ¿verdad? Así pasa. Un hombre de Dios, por ejemplo, llamado al ministerio, para que él pueda mantenerse lineal en su compromiso, él va a tener que estar creciendo cada día. Nosotros vamos a tener, pues ya los tenemos, 51 años de ministerio. ¿Y lo sabemos todo? No. A veces tengo que agarrar un teléfono y llamar a un amigo, a un colega contemporáneo conmigo en el ministerio para preguntarle, mira, ¿a ti te ha pasado esto en el ministerio? Porque yo no lo sé.
Entonces tengo que aprender, están conmigo, ¿verdad? Tengo que aprender para ponerme al nivel de esa situación. Hay muchos discípulos que se han quedado en el aparato, hablando hípicamente. Se han quedado en un estatus y no lo cambian. Y por lo tanto no están listos para dar respuesta a las nuevas cosas. El crecimiento es vital, es necesario en todas las cosas. Eres un profesional. Mira, ay Dios, me preocupa tanto muchos profesionales. Se graduaron en la universidad de abogado, de médico, de psicólogo, de psiquiatra, en fin, pero se quedaron allí con lo que aprendieron en la universidad. Pero la universidad es teoría. Ahora cuando sales de la universidad, sales a grandes desafíos, a aprender de la gente, pero también tienes que seguir estudiando. Los médicos, por ejemplo, en la parte de farmacología, los medicamentos tienen que estar al día, salen nuevos productos, leer para ver las nuevas investigaciones. Si no, entonces se va a quedar allí, va a ser un mediocre. Entonces, si tú eres un profesional, y caramba, Dios, gracias por la oportunidad, si tú eres un profesional, ya te graduaste, ¿qué estás haciendo para crecer como tal y ser diferente y tener un nivel mayor? Pues tienes que ser disciplinado, investigar, estudiar. Y eso pasa en todo, en todo. Eres un ministro en la iglesia. Tú eres un ministro, voy a hablar aquí de los hombres. Tú eres el ministro de hombres aquí, tú tienes que estudiar sobre la hombría. Tú tienes que investigar sobre ese campo. Estás en el área de mujeres, pues igualito tienes que investigar sobre eso. Leer, estudiar la palabra sobre eso. Estás en matrimonios, igualito tienes que estudiar. Porque eso te va a permitir crecer. Eres un músico, pues no te puedes quedar ahí con, ¿cómo es? Re mayor, mi menor, te quedaste ahí. La misma canción todo el tiempo, por favor, no. Tienes que estudiar, tienes que capacitarte. La Biblia dice que Samuel crecía. Y eso es como una constante. Llamo la atención a esta congregación hoy, a todos, a que tienen que seguir creciendo. No se pueden quedar con lo mínimo, van al máximo, van a ser superiores en el nombre del Señor, porque el Señor está contigo. Él te da las herramientas y tienes que aprovecharlas. No es suficiente saber que Dios nos llamó. Es necesario ser obediente y comprometerse para que, así como ocurrió con Samuel, y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. En esta conclusión quiero decirles que la importancia de Samuel se reconoce en el Salmo 99:6, donde se le compara con Moisés y con Aarón. En Jeremías capítulo 15, versículo 1. En Hebreos capítulo 11, versículo 32, donde se elogia a Samuel por su fe y se le considera como el primero de los profetas y como el último de los jueces. Imagínense todo este currículum importante. Te voy a dejar esta palabra, escucha bien. El ocio, di ocio. No los escucho. Ocio. El ocio, escucha bien, el ocio es el principal adversario del compromiso. Mente ociosa, taller de Satanás, dice por allí un proverbio. Comprométete contigo. Escúchame bien, comprométete contigo mismo, comprométete con Dios. Y ese compromiso es tan amplio que te va a llevar a comprometerte con los demás. Por eso hoy hemos hablado acerca del compromiso, pero en el nivel compasivo. Compromiso compasivo. Quiero que te pongas de pie, por favor. Gloria a Dios para siempre. Pon tu mano sobre tu corazón. Quiero ministrar a tu corazón hoy. Bendito el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo. Cada persona aquí es tan importante para ti que le has dado la oportunidad de oír tu palabra. Porque intencionalmente quieres hacer algo en Él y algo con Él.
Padre, en el nombre de Jesús oro para que los oídos espirituales sean abiertos para escucharte, entenderte y encontrar revelación. Y que a continuación haya una vida de obediencia y compromiso contigo, y compromiso con la gente, y compromiso con los que sufren, compromiso con los que están extraviados, compromisos con el ministerio. Oh Señor, hoy te pido que quebrantes todo hábito de ociosidad, de indisciplina, de distracción, que vuelva la vida al cuerpo, que haya un genuino compromiso integral. Ayuda a esta congregación a estar al tanto de tu voz, de escuchar solo tu voz, no las voces extrañas, sino tu voz de salvación, de perdón, de sanidad, de liberación, de dirección en la vida. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.